Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Agave saludable. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero hablarles de un endulzador que viene tomando terreno, que ya se consigue en todos los supermercados, en las tiendas de productos naturales. Y muchas personas han decidido utilizar este endulzador llamado agave para endulzar en sustitución a la miel o al azúcar, bajo la idea de que como es algo natural el agave, pues debe ser algo muy saludable. La realidad es que no es así. En el libro Poder de Metabolismo usted habrá visto que estoy hablando de que hay que controlar el consumo de carbohidratos refinados, y entre los carbohidratos refinados estoy incluyendo el famoso jarabe de maíz de alta fructosa. En inglés se llama High Fructose Corn Syrup, o sea, con lo que endulzan la Coca-Cola, los refrescos como 7-Up, lo que endulzan muchos jugos de fruta, hoy en día que los venden con 10% jugo de fruta. El otro resto de dulce que tiene lo viene del jarabe de maíz. Ok, ahora, el tema es el agave. Fíjense, el agave, aquí tiene por ejemplo una botella de agave. Vienen distintas marcas y lo va a ver en los supermercados y en los sitios de productos naturales. El agave es un jarabe que se hace de la fructosa, que es como si fuera la savia de la planta de agave. La planta de agave, cuyo productor principal en el planeta entero es México. Nadie produce más agave que México. De hecho, el agave es la fuente principal que se utiliza para hacer el tequila y para hacer el otro licor que se llama mezcal, que se utiliza en México, ¿no? O sea, la cultura mexicana sería impensable si no tuviera tequila, ¿no? Pues la tequila se saca del agave. Se saca de la planta esta de agave, que se llama agave, o en algunos sitios le dicen planta pita, en otros sitios le dicen mezcal, en otros sitios a esa planta le llaman, bueno, tiene otros nombres, ¿no? Pero el tema es que el agave como tal se utiliza para endulzar, y se usa para endulzar bajo la presunción de que es más saludable que la miel o el azúcar. Voy a la pizarra un momentito para explicarles algo sobre esto. Fíjense, miren. Es falso que el agave es más saludable. De hecho, el agave es muchísimo más dañino a la salud de lo que es la miel o de lo que sería inclusive el azúcar, ¿no? La razón es esta, fíjense. El agave está compuesto en cierta proporción de fructosa. Por ejemplo, el jarabe de maíz, que es lo que usan para endulzar los refrescos hoy en día y se lo echan a los jugos y demás, en inglés se llama High Fructose Corn Syrup. Acá en Estados Unidos, Puerto Rico, Estados Unidos, donde quiera que usted vea un producto va a ver que tiene HFCS, que quiere decir High Fructose Corn Syrup, que quiere decir jarabe de maíz de alta fructosa. Básicamente este jarabe que usan para endulzar los refrescos, muchos de los postres, hasta las comidas de los bebés, hasta los embutidos los están endulzando con eso. Esto tiene un contenido de 55% de fructosa. Un 55% del total es fructosa. La fructosa se ha visto que por estudios clínicos que se han hecho que hace mucho más daño al hígado y causa más problemas de diabetes que cualquier otro azúcar. La fructosa, o sea, que uno pensaría que como la fructosa viene de la fruta y es natural, pero déjeme decirle que todo lo natural no es saludable. Fíjese que la cocaína es natural, pero eso no significa que todos vamos ahora a usar cocaína, ni vamos a estar fumando marihuana porque sea natural. El tema es que el agave como tal, que se nos ha estado tratando de vender como algo saludable, el contenido de fructosa que tiene, que es lo que es más dañino, fluctúa de 55% y sube hasta 97%. Esa es la diferencia. La mayoría del agave anda por acá arriba, ¿okay? La razón por la cual es tan bueno para producir el tequila es porque tiene tanta azúcar, tanta fructosa, que obviamente se fermenta y hace alcohol. Y ahí sale el tequila y sale el mezcal, ¿no? O sea que básicamente, si usted quiere algo saludable, pues le convendría evitar el agave, mejor sería que tomara un poco de miel o hasta inclusive un poco de azúcar antes de usted empezar a utilizar agave, ¿no? Hay una industria que se ha convertido muy grande a nivel planetario vendiendo el sirope de agave, el jarabe de agave, ¿no? Pero aquí en Metabolismo TV estamos para decirle la verdad. Usted quiere evitar problemas, quiere evitar que se le dañe el hígado,
evite el agave. Voy a pasar a otro episodio, en el próximo, donde voy a hablarles un poquitito del efecto de la fructosa sobre su hígado. Pero por ahora quería decirles esto porque la verdad siempre triunfa.